del Evangelio de Juan que hemos estado recorriendo versículo a versículo. Hoy nos corresponde predicar sobre Juan capítulo 1, versos 35 al 42. De hecho, si usted y yo tenemos un encuentro con Jesús, nuestro aprecio, nuestra valoración de su palabra debe ser lo que realmente nos permita convertirnos en sus discípulos, en amar lo que Él ama, en seguir lo que Él nos llama a seguir. Juan capítulo 8, verso 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, es la palabra del Señor la única verdad confiable. Si yo la conozco y camino en ella, la palabra dice que seré libre. Hay gente que ostenta formas de decir vamos a liberar sin conocer la verdad, sin caminar en la palabra. No podemos serlo sin seguir en realidad a Cristo. Debemos seguir nuestra vida viviendo según no nuestros pensamientos, sino sus pensamientos, no nuestras valoraciones, sino sus valoraciones. El pasaje que hoy nos ocupa es Juan capítulo 1, verso 35, y se los leo en la Reina Valera. El día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí estamos hablando de un acontecimiento que se da a un tercer grupo al que Juan el Bautista está apelando para dar testimonio. Aquí un testimonio a este grupo es a un grupo más reducido. Se trata de dos de los discípulos, Andrés y Juan. Juan no se menciona aquí explícitamente, no se menciona a él mismo, pero aquí hace saber este anuncio que primeramente lo hizo a multitudes en el día anterior, cuando hizo ver la identidad del Señor, hizo ver quién era esa persona del Cristo. Aquí se lo está diciendo a dos discípulos: ahí está, ese es. Tenemos que entender que con discípulos, o sea, el término discípulo se entiende alguien que está aprendiendo de alguien, un seguidor que es llamado a seguir a un maestro. No es tanto la decisión del discípulo, es la decisión del maestro si lo toma como discípulo. El ser cristiano no es una póliza, digamos, contra incendio para no condenarme. No es un boleto para ir al cielo, sino es una relación que yo inicio con mi Dios, una relación diaria de ser siervo, de ser amigo de Jesús. Ese es el ser discípulo. No es algo que yo pueda actuar o fingir de alguna manera todo el tiempo. Justamente en momentos de dificultad, en momentos adversos, es donde el Señor de alguna forma prueba y hace ver quiénes son realmente sus discípulos, para que nosotros miremos al interior y poder saber si nosotros estamos confiando o no estamos confiando en Él. Jeremías capítulo 17, verso 5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces nos quedamos ahí y nada más, pero hay que ver qué sigue. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. A veces se interpreta nada más, no hay que confiar en nadie. La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no vemos lo que sigue. La advertencia es a no depender de sí mismo, a no depender de nosotros antes que del Señor. En todo momento, Dios es un Dios que administra correctamente y Dios, yo he visto en muchos momentos, Dios es un administrador que administra en crisis muchas veces.
hay una forma de la administración, que es la administración en crisis, donde se provoca una crisis, donde se permite una crisis, para que se revuelque todo, lo que está en el fondo, lo que está flotando, y de pronto lo que está flotando va a andar por el fondo, y lo que está flotando en el fondo va a estar arriba, y al final de cuentas hay un ajuste de cosas. Yo veo en este tiempo, es una crisis evidente. No sé si usted estaba flotando o estaba en el fondo, pero lo importante es que en todo esto es ver en quién he confiado, a quién estoy siguiendo. Aquí se usan algunas figuras y en este tercer día va a continuar hablando varios días, casi 7 días, al cabo de los cuales se presenta lo que es las bodas de Caná, que lo vamos a ver después, pero vamos a ver verso a verso para tomar toda la riqueza de lo que está en este pasaje. En el versículo 35, si lo leemos en otra versión, nuestra costumbre ha sido leer en la Nueva Traducción Viviente, después de haber leído en la Reina Valera, el versículo 35 de Juan 1 dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Es el día, en el día anterior él estaba hablando de su testimonio a una cantidad no determinada de personas, cuando señaló y dijo: ese es el Cordero de Dios. Lo dijo a gente que no sabía su trasfondo ni nada, pero aquí él está hablándole a 2 de sus discípulos cercanos y les está señalando. A los discípulos, pues él forma el carácter, él los conduce a la mejor opción, y ahí en este caso les está diciendo: ese es el Cordero de Dios. El versículo 36 dice: al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, allí está el Cordero de Dios. Lo que dice el versículo 36. De esta declaración sobre el Cordero de Dios ya hemos hecho 2 enseñanzas, 2 predicaciones. Si usted no las ha escuchado, puede buscarlas en los diferentes links de la iglesia, en Spotify o en SoundCloud o en las grabaciones que quedaron ahí en las predicaciones de los días anteriores. Aquí no había un temor en parte de Juan de perder a esos seguidores, sino que él está con miras a que sigan al que realmente deben seguir. Ahí está señalando al que es digno de ser seguido. Ya no lo está diciendo abiertamente, sino a sus discípulos inmediatos. Quizás, puede ser hasta los más cercanos. Él continuaba, él entendía que tenía un ministerio de anunciar, de hacer un llamado al arrepentimiento a las multitudes, pero aquí él mira por el bien y el crecimiento de sus discípulos. Hoy, ¿cuánta falta hace el que nosotros miremos, no tanto aquello que nos haga conservar lo que pensamos que son nuestras ovejas o nuestros discípulos? Porque a veces hay algo extraño y olvidamos que solamente cuidamos a un rebaño que es del Señor, que son discípulos del Señor, y nuestro deber como pastores o como líderes o como gente que de alguna forma es usada por Dios, debemos velar por el crecimiento y que sigan al que verdaderamente es digno de ser seguido, no a nosotros, sino que sigan a Cristo. Tenemos que señalar a Cristo. A veces se impide, muchas veces, cosas que pueden ser de unificación, de armonía del reino, de crecimiento del reino, de unidad, por tratar de guardar que no se nos vaya gente o que no vean otra cosa. Uno lo ha visto y en esto hay que tener cuidado. Nosotros tenemos ahí el Monte de los Olivos, que es un lugar de oración, pero pocas veces vemos gente de otras congregaciones que llegan a orar ahí, aunque está abierto a todo. Sepa cualquiera que esté escuchando que ese es un lugar que Dios dio. Nosotros como Iglesia del Renuevo lo administramos, pero pertenece al reino de los cielos, pertenece al Señor, pertenece a cada hijo de Él que quiera ir allí y estar cercano al Señor en un ambiente que está ajeno de otro tipo de actividades y no solamente a estar orando y metido en el Señor. Bueno, tenemos que aprender a señalar a Cristo. El versículo 37 dice: cuando los 2 discípulos de Juan oyeron, siguieron a Cristo. Allí en Juan existe una completa humildad y una autoanulación, si se quiere, para permitir y aceptar aquí el claro papel de subordinado que él tiene y saber que al final de cuentas las personas deben ser dirigidas a Jesús, no dirigidas a sí mismo. El tener ese contacto con la persona de Jesús, esa dependencia con la persona de Jesús, es lo que realmente va a permitir que esos sean discípulos del Señor. En todo momento, acuérdese, ir y hacer discípulos, enseñándole todo lo que yo os he hablado. O sea, son discípulos del Señor lo que tenemos que formar. La iglesia debe formar discípulos de Cristo en todo momento, que amen a Cristo, que sigan la palabra del Señor. Nuestro único parámetro de vida y de adoración
según lo que podíamos hoy ver en el tiempo con Dios, es la palabra. Pueden haber muchas formas de las que la gente practica algo o hace algo, pero es la palabra del Señor. Hoy en el tiempo con Dios lo veíamos, tenemos que seguir las cosas como dice Dios, a la forma de Dios. Y en todo lugar debemos manifestar que servimos al Señor, que servimos a Cristo. No solo es una visión particular de un rey, de nuestra, qué sé yo, grupo, es una visión de reino la que debemos tener en todo momento. Yo, por ejemplo, la salida de Mainitor, que se nos va a ir para Guatemala a favorecer en lo que es la traducción bíblica, cuando Dios se lo permita, es uno de nuestros elementazos. Pero antes que de la iglesia, es del Señor. Y Él tiene que salir a hacer aquello que sabe que es de bendición para el reino. Y nosotros sencillamente, Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo. Aquí estamos, Señor, contribuyendo para que tú lo guardes. Esa es la actitud misionera, el favorecer la obra de Cristo porque amamos el reino de Cristo. Eso es únicamente lograble si usted es discípulo de Cristo. Así que aquí claramente en Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, este llamado definitivo, ya el que es para actuar en función a algo específico, este llamado lo hace el Señor sobre los corazones de sus discípulos. Pueden existir otros que de alguna forma fueron, qué sé yo, medios que Dios usó para ser atraídos, pero en definitiva el llamado lo hace el Señor. Y usted y yo, como gente que sirve al Señor, tenemos que seguir lo que Dios nos instruye, lo que Dios nos comisiona, lo que Dios nos llama a hacer. Ante el llamado del Señor, la única respuesta apropiada es seguir al Señor, es seguirlo al Señor. Juan el Bautista sabía que después de que él cumpliera ese papel de ser testigo de la identidad del Mesías, de poderlo señalar, él mismo debía menguar y en definitiva él debía desaparecer de escena, porque al final de cuentas el que era importante era Jesucristo. Solamente Él debe recibir la gloria, debe recibir la honra, debe recibir el honor, debe recibir la alabanza. Eso debe estar siempre presente en nuestro corazón, si realmente somos gente que sirve a Cristo. Juan lo deja claramente evidente, Juan 3:27, cuando dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Él tiene la esposa. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca pero que yo mengüe. Cuán importante, amados, es una dosis de ubicatex de esta. Cuán importante a todo aquel que se siente impulsado de alguna forma a servir al Señor. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que todos los ojos se dirijan a Cristo y no a nosotros. No es algo tan sencillo, podemos decirlo, pero en el primer momento es ahí cuando se debe hacer usted a un lado. Por ejemplo, cuando usted debe dejar hijos a hacer sus vidas, que continúen su camino, dejar tener un protagonismo como padre, o dejar de tener un protagonismo como líder de alguien para que realice lo que debe hacer. Amado, las dudas vienen. ¿Podrá hacerlo? ¿Estará capacitado? ¿Será el momento? Esto le sucedió de alguna forma a Juan, con todo y la dirección que él tenía de parte de Dios. Él en alguna medida, él pidió dirección al Señor para que pudiera estar afirmado sus corazones, su corazón en lo que estaba sucediendo. Y no solamente su corazón, sino el corazón de aquellos discípulos que él estaba direccionando a Cristo Jesús. Acordémonos cómo se da un momento en el cual Juan tiene esas dudas cuando mira que él está en la cárcel y
y de pronto no es como él tal vez se había visto, y entonces envía discípulos suyos a preguntar a Jesús. Este pasaje, o parte de eso, está en los sinópticos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 2, dice así: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí claramente el Señor estaba direccionando ¿a qué? A los profetas que fueron antes que Juan, y lo estaba direccionando a lo que ellos habían anunciado. Si nos acordamos y vemos una palabra del profeta Isaías 35, verso 5, dice: abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán del desierto y torrentes en la sequedad. Un acontecimiento que se anunciaba 700 años antes y que ahora estaba siendo visible en una forma física. No necesariamente era un asunto que tenía que continuar en todos los tiempos y edades de la iglesia, sino allí, en la venida del Mesías, en el cumplimiento de todo ese tiempo profético. Solo cuando hay prejuicios producto de incredulidad o de poca fe, se explica a veces cuando hay una hostilidad a menospreciar realmente o malentender o despreciar lo que es la palabra del Señor, porque tenemos que entender qué es lo que dice la palabra, qué es lo que, hacia dónde direccione. Pero cuando hay un espíritu receptivo, cuando una persona está con una conciencia realmente sincera en querer agradar al Señor y de abrirse a lo que Dios dice, puede entender la maravillosa palabra y hacer caso a lo que está en la palabra. A veces pensamos más en lo que a mí me parece, en lo que yo creo, y empezamos a dudar de cosas porque mi forma de pensamiento de alguna forma rivaliza con lo que está en la palabra. Pero aquí dice: dichoso el que no haya tropiezo en mí. Dichoso aquel que puede creer. Así el Señor está direccionando a Juan. Dichoso tú si te acuerdas de lo que dijeron los profetas. Así debe acontecer en este tiempo, en el momento en que podemos entender que es el Señor el que tiene el control supremo, universal de todas las cosas. Todos los discípulos deben tener esa claridad, tener su fundamento realmente sobre aquello en lo cual ha creído. La iglesia debe estar fundamentada realmente en Cristo Jesús. Los siervos de Cristo hemos de tener en todo momento una actitud de un espíritu generoso, humilde, para poder dar alabanzas al que realmente le corresponden las alabanzas, sin tener ningún temor de que por eso usted y yo podamos sufrir alguna mengua, alguna reducción. Qué difícil es cuando el mensaje que se emite, el mensaje que se da, es para que haya de alguna forma un agrado en el que escucha, y no tanto para que haya un cumplimiento de aquel que ordena hablar su palabra. No siempre la palabra del Señor causa un agrado a quien la escucha, pero si somos siervos del Señor, nosotros no podemos comprometer el mensaje por temor a que alguien se enoje o alguien deje el redil en que estamos. Debemos, por supuesto, cuidar las ovejas del Señor y amarlas, pero debemos en todo momento hablar su palabra y señalarlo a Él si realmente somos sus discípulos. Claramente hay temas en la palabra que son poco populares y muchos no quieren escucharlos, pero dice claramente el apóstol Pablo cuando da su consejo a través de los Gálatas, dice en Gálatas 1:10: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados, en tiempos así, tenemos que hablar lo que la palabra dice. En tiempos donde las cosas no tenemos un entendimiento, Dios dice esto. Dios sabrá cómo lleva adelante. Acuérdense una cosa, nuestras palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios pasa en los cielos, pasa en la tierra, pero su palabra no pasará. Esa tendrá un asidero estable, firme. Aquí Juan está instruyendo a sus discípulos en ese entendimiento de aquel al que hay que seguir. En el verso 38 dice: Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían.
¿qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? En alguna medida no se lo están diciendo directamente. Aquí los discípulos lo que estaban deseando la oportunidad de conversar tal vez ininterrumpidamente, más cercanamente con Jesús. Y su pregunta va dirigida a ese deseo de que no podemos estar contigo. Queremos ser invitados. En realidad su interés fue claramente despertado. ¿Por qué? Porque su instructor hasta ese momento, Juan el Bautista, les dijo, ese es el Mesías. A él, ese es el Mesías, a él es el que hay que seguir. Cuando lo identificó, él tenía la convicción, ellos en ese momento, que si era el Mesías, si era el enviado de Dios, se entendieron que ellos eran pecadores, se entendieron que necesitaban un perdón, se entendieron que necesitaban una justicia, y entendieron que el que podía darles todo eso, al que debían seguir, es a Cristo. El Señor no les pregunta ahí, ¿a quién están buscando?, sino, ¿qué están buscando? Jesús es el mayor tesoro que cualquiera ha de buscar. Es la mayor riqueza eterna que su gracia nos puede dar. Es a Él que tenemos que enfocarnos. Vemos cómo en cualquier comunicación de esa gracia del Señor, siempre es el Señor el que comienza el diálogo. De alguna forma siempre es el Señor el que de una forma humilde, mansa, tierna, hace ese llamado. Nos llama a cambiar nuestro enfoque, nos llama a cambiar nuestra mirada, nos llama a que podamos en alguna forma poder reconocerlo, poder entender quién es Él. Una vez que lo hemos conocido, por supuesto, que nuestro llamado, ¿qué es? A obedecerlo y a seguir una vida conforme lo que Él dicta. Claramente la palabra así nos lo enseña. Algunos piensan, ya estoy en Cristo y ya mi vida puede seguir como sea, ya estoy en Cristo. No, el llamado es a ser discípulos de Cristo. Este es el consejo que da la palabra en todo momento y el apóstol Pablo se caracterizó por instruir correctamente a las iglesias sobre ese cambio de vida que se espera de todo aquel que es discípulo de Cristo. Colosenses capítulo 3 verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si habéis llegado a Cristo, si habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1 en adelante. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tenemos ese llamado del Señor y hemos entendido que estamos en Cristo, ya este nivel, esta vida pierde relevancia. El llamado inmediato es a un cambio de estilo de vida, a un cambio de servicio, a una inclinación al Señor. Ahí cuando ellos reconocen y dijeron, Rabí, están usando ese nombre que para el Señor significa maestro, pero luego de la resurrección ya no se llama más Rabí, se llama el Señor, se llama el Cristo, porque ya todos entendieron cuál fue su misión. Vemos cómo en Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los discípulos no tuvieron ningún reparo en decir, ese que ustedes sentenciaron, ese que crucificaron, es el Mesías que Dios había prometido e Israel estaba esperando. Sin pelos en la lengua, anunciaron el hecho vergonzoso para ese pueblo, pero también el hecho relevante de ese que había venido a rescatar. El verso 39 dice, cuando dice el Señor, vengan, vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. Aquí dicen una hora, en otras dice era como la hora décima. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se quedaba y se quedaron el resto del día con él. Ve qué interesante que la respuesta del Señor fue mejor de lo que ellos esperaban. La respuesta del Señor fue una invitación a que los acompañara. Fue una invitación a seguir con Él. Fue tan marcada la respuesta del Señor cuando Él llama, que ese momento cambió por completo la vida de Juan. Cambió por completo en una forma más profunda. Hizo una impresión en su corazón que él no olvidó la hora exacta en que recibieron la invitación. Aquí Juan está escribiendo su evangelio 65 años después, pero está recordando exactamente el momento porque había sido llamado por aquel que el Padre había
dado para venir a rescatar a toda una humanidad caída. Cuando usted y yo somos llamados por ese Padre para llegar a Cristo, eso es algo que nos marca de una forma permanente, como propiedad del Señor, con un destino que está absolutamente seguro, porque es un llamado que Dios hace, es un llamado irresistible, porque hay una promesa de vida eterna asociada con Él, asociada con ese momento. Acordémonos que es el Señor, es el Padre el que atrae a cada uno de nosotros a Cristo Jesús. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie llega a Cristo si no es porque el Padre lo trae a Cristo. Es el Padre el que dice a quién trae a Cristo, y nadie puede hacerlo por sí mismo. Y dice: yo le resucitaré en el día postrero. Claramente está hablando el Señor de una garantía de vida eterna sobre aquel que el Padre le dio. De los que me dicen, ninguno se perdió, solamente el que era hijo de perdición, dijo el Señor en alusión a Judas. Aquí el Espíritu Santo los había convencido de algo, y los había convencido de ese pecado que ellos tenían. La regeneración en el corazón es algo que hace el Señor, y de pronto se produce esa condición de ese nuevo nacimiento por creer en su obra. El Espíritu Santo es el que cambia, al final de cuentas, las inclinaciones de nuestros corazones para amar, para seguir, para obedecer a Cristo. Juan capítulo 16, verso 8 dice: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es algo propio de la naturaleza caída. No es algo que usted y yo podamos llegar a esa convicción, sino por la obra del Espíritu Santo en los regenerados, en los que han recibido ese llamado para seguir a Cristo. Así que el que busca con un sincero corazón, siempre va a encontrar. Téngalo por seguro, téngalo por seguro. La palabra dice en Jeremías capítulo 29, verso 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso no lo hace el hombre caído sin la participación de Dios, porque al final de cuentas nadie busca a Dios. A veces pensamos: es que yo he sido piadoso, yo he sido una persona que realmente no he sido tan mala persona, yo merezco, yo creo que sí, o mi abuela merece. A veces tenemos ciertas valoraciones humanas, pero amados, hay que irse al diagnóstico divino, al diagnóstico de la palabra. Yo lo he mencionado varias veces, pero se lo recuerdo. Romanos capítulo 3, verso 10. Dice claramente: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Y nadie es nadie. No hay excepciones en esto. Así que es el mismo Señor el que al final de cuentas nos permite que con sus cuerdas de amor nos atrae el Padre a Cristo Jesús. Y al final de cuentas usted y yo nos podemos inclinar ante esa invitación, ante esa gracia del Señor. Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con perfecto corazón y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. El Señor no va a comprometerse con aquel que es falso, con aquel que es hipócrita, sin importar al final de cuentas que haga una expresión oral. A veces se piensa que todo lo que yo debo hacer en el acto de evangelización es llevar a la persona que haga una confesión verbal, una expresión, aunque no sepa ni lo que está diciendo. Yo debo llevarlo a Cristo, no a una tureca, por decirlo así, que es una cuestión que se usaba para atrapar aves. No, yo debo llevarlo a Cristo, que entienda al final qué fue lo que dijo Cristo, cuál fue la promesa. El que da la luz sobre eso es el Evangelio verdadero, no son las maquinaciones. Aunque tengamos una buena intención, nuestro llamado es hablar el Evangelio. El Señor ha sido y siempre será un Dios de corazones. Es el Dios que toca los corazones de las personas, que permite que los corazones de las personas se vuelvan a Él. A usted y a mí nos toca hablar y señalar a Cristo y su obra. Dios es el que transforma las vidas. Dios es el que hace discípulos suyos de quien Él así lo determine. Juan 2:23 dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él.
Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Amados, pretender aparentar delante de Dios, cuando al final de cuentas Dios lo que mira es el corazón, es un autoengaño. Es algo que muchas personas pueden mantener una afiliación porque buscan de alguna manera algún beneficio, algo que les favorezca, pero no porque tengan una confianza verdadera en Cristo Jesús. Nosotros no somos salvos, ni más ni menos que por la gracia del Señor, porque hemos creído que Jesucristo dio su vida en una cruz para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna, y podamos creer que Él dio su vida por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de una humanidad que no tenía ninguna opción. Es bueno en estos momentos, es bueno que nos preguntemos, ¿qué quiero yo de Cristo? Como el Señor le preguntó a esos discípulos, ¿qué queréis? ¿Por qué me acerco yo a Él? ¿Estoy dispuesto a perderlo todo con tal de conocerlo a Él? ¿Tengo esa inclinación? Estos son tiempos propicios para que usted pueda entender que podemos perderlo todo con tal de ganarlo a Él. Que lo que está aquí a este nivel es nada. Todos nuestros mejores entendimientos de las cosas son nada si no tenemos realmente el entendimiento de quién es Cristo. Por eso hay una constante firmeza en la enseñanza de este evangelio de que usted y yo entendamos quién es Cristo. Lo deja claramente palpable el apóstol Pablo cuando a los filipenses, en Filipenses 3:8 dice: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Este nivel de valoración es lo que de alguna manera debe estar en nuestra existencia ahora. Todo lo tengo por despreciable, Señor. Todo se hace nada, todo se esfuma. Queremos inclinarnos, humillarnos a fin de ganarte a ti, Señor, a fin de poder entender que lo más importante en nuestra vida eres tú, Señor. Yo le animo a que usted reflexione en este momento y realmente pueda tener una convicción de lo que ha decidido en este día o lo que ha determinado hacer con su vida. Hay un cántico que es un himno de muchos años que habla sobre esa decisión. Yo le animo a que escuchemos y meditemos en nuestro corazón y entendamos nuestro llamado a decidir por Cristo, a caminar por Cristo, a amarlo a Él solamente. Señor, te damos gloria a ti, Señor. Hoy nos inclinamos ante ti, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que nada podemos hacer sin ti. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, decidimos por ti, Señor. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Señor, Aunque me dejen, Señor, yo sigo a Cristo. indistintamente la situación del entorno, Aunque me dejen, hemos decidido, yo aunque me deje la provisión, todo aquello que considero importante, vuelvo atrás, no volveré atrás. vuelvo He decidido, hemos decidido seguirte a ti, Señor. ¿Ha decidido usted? La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Lo que tenemos delante de la cruz de Cristo es un mensaje inequívoco, es un llamado inequívoco, es una razón confiable, absoluta, para seguirlo a Él. Aunque todo lo que hemos valorado se quede atrás. Sigamos a Cristo. Es inequívoco, es seguro. Él es el castillo fuerte. Él es nuestra roca firme. Él es nuestro Dios en el cual confiaremos. Si somos discípulos del Señor, esa es la consigna en nuestro corazón. Y es el llamado que usted y yo debemos tener este y todos los días de nuestra vida. Amén. Padre, gracias damos por tu favor. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por tu gracia inmerecida, Señor. Hoy presento a cada uno de mis hermanos, Señor, en su situación que están viviendo, en sus diferentes vivencias de afectación que pudieran tener, para que tú te glorifiques, porque hemos decidido seguirte a ti, hemos decidido poner la mirada en ti, no en los hombres, no en el entorno, no en aquello que Señor, hace que el hombre en la condición natural tenga una valoración, sino en función a lo que tu palabra así dice. Y queremos seguir a aquel que es inequívocamente el Dios que formó el cielo y la tierra, el que tiene una palabra de verdad, como dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Así que, Señor, contigo queremos caminar. Yo bendigo a mis hermanos en cualquier lugar donde se encuentren y oro para que tú les bendigas, Señor, de una forma amplia y generosa. Que el Señor Dios, nuestro Dios, te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él damos toda la gloria y toda la honra. Dios les bendiga, amados. Bendiga al Señor.